Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, ingeniero. Bueno, Sí, sí, ingeniero, buenas tardes, se escucha. empezaremos la clase entonces, por favor. Buenas tardes, Empezamos con, buenas tardes, con el primer tema. Bueno, primeramente indicaremos, ¿no es cierto?, de que todo lo que nos concierne, ¿no es cierto?, como mecánica de suelo es todo lo relativo a la parte sólida, pero con muchas, digamos, con mucha relación que tenemos con la parte hidráulica. La mecánica de suelo trata de solucionar los problemas que causa la parte hidráulica. Bueno, en la parte introductiva podemos indicar de que la estructura de la Tierra está constituida por 4 capas superpuestas, o también podemos llamar concéntricas, ¿no es cierto? O también podemos decir por 4 esferas concéntricas. Por la importancia que reviste para nuestro estudio, concretamente hablaremos de esos 4 temas que son importantes para nosotros. Bien, primeramente hablamos lo que es atmósfera. La atmósfera es todo lo que es aire, pero sin embargo, ¿no es cierto?, todo lo que es la atmósfera es formada por gases. Tenemos muchas de estas capas, por ejemplo, la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, exósfera, etc. Pero nosotros en realidad no estudiamos en detalle este tipo digamos, de capas que existen sobre la corteza terrestre. Nosotros lo vamos a generalizar lo que es el aire. El aire, ¿no es cierto?, que está en forma de gas, que se encuentra en el aire libre, como decíamos, ¿verdad? Y también en el subsuelo tenemos los poros que están ocupados por aire. Todo eso concierne para nosotros aire. Bien. Luego tenemos lo que es la hidrosfera. La hidrosfera todo es relacionado con agua, ya sea el agua puede ser de tipo marino, agua, digamos, de los lagos, ríos, aguas subterráneas, todo lo que es concerniente a agua nosotros le llamamos hidrosfera. Bueno, entonces, lógicamente, esta parte de hidrosfera hay que darle mucha solución que a veces causa problemas justamente en los suelos. Entonces, tiene mucha relación la litosfera con la hidrosfera. Entonces, la hidrosfera no es más que la costa terrestre. La litosfera es la camada sólida constituida por rocas, suelos y demás constituyentes. Tiene un espesor variable entre 40 a 60 kilómetros. A este producto, ¿no es cierto?, que estamos hablando de un espesor entre 40 y 60 kilómetros, tenemos lo que se llama el sial, que es el material constituyente de mayor proporción que hay en la naturaleza, que es el sílice y el aluminio. Entonces lo llamamos sial. Entonces, y la endosfera es justamente la parte del núcleo de la Tierra, ¿no es cierto?, que se llama el manto, alcanza la profundidad de 2.900 kilómetros, con radios combinados en los núcleos interior y exterior, tiene 3.500 kilómetros de longitud, y el núcleo puede alcanzar a temperaturas que oscilan entre 6.650 grados centígrados de temperatura. Entonces, cuando este material sale por alguna falla geológica, nosotros llamamos volcanes, terremotos, etcétera, ¿no es cierto?, y se convierte en roca de todo el magma que sale de la corteza terrestre. Entonces, lo que nosotros en realidad estudiamos en la mecánica de suelos es esta parte, ¿no es cierto?, todo lo que es la parte sólida, constituyente de materiales sueltos, ¿no es cierto?, que es a partir de la roca madre, que es en realidad la roca volcánica, después se convertirá en rocas metamórficas, rocas sedimentarias, en fin. Bien, entonces, para nosotros vamos a hablar básicamente de que atmósfera, hidrosfera, litosfera y endosfera. Son 4 capas concéntricas. Bien, bueno, vamos a ver ahora la definición justamente de esta materia, que es la definición de la mecánica de suelos. En la anterior clase ya hablamos un poco de historiación, ¿no es cierto?, de lo que era la mecánica de suelos. Suelos como elemento constituyente bueno, después vamos a definir lo que es un suelo, ¿no es cierto? Entonces,
Bueno, entonces estamos hablando de la mecánica del suelo. Entonces, justamente las teorías, ¿no es cierto?, que antiguamente existían, simplemente eran teorías desde el punto de vista matemático y físico, pero no estaban reconocidos, ¿no es cierto?, como teoría que implicaba la mecánica de suelos. Entonces, esto, ustedes se acordarán, en el siglo XVIII, siglo XIX, y empiezan a haber teorías, por ejemplo, ¿no es cierto?, de autores que hasta ahora aún están vigentes, como ser, por ejemplo, Otto Mohr, que conocerán el círculo de Mohr, por ejemplo. Hasta ahora utilizamos, por ejemplo, los ensayos de corte directo, en los ensayos triaxiales también, para realizar justamente encontrar la variación de círculos en función, digamos, ¿no es cierto?, de las tensiones que le vamos aplicando a un cuerpo para graficar el círculo de Mohr y trazar una evolvente en cual nos va a permitir determinar la pendiente, y esa pendiente va a ser la ángulo de fricción interna, y el punto donde se corta, ¿no es cierto?, el eje del esfuerzo cortante nos determina la cohesión. Es una teoría que hasta del anterior siglo. Ahora también Coulomb también participó en esto, ¿no es cierto?, como matemático y físico. Hicieron varios cálculos. Bueno, pero siempre estaba muy aparte, no había nacido todavía la ciencia de la mecánica de suelos. Y hasta que justamente con el avance de la tecnología, ya viene a conjuncionarse este tipo de teorías, y finalmente aparece lo que es la mecánica de suelos. Después lógicamente, en el siglo XIX aparecen los ferrocarriles, en el cual su auge está en Europa especialmente, ¿no es cierto?, porque en Suecia, Suiza, Canadá, todos esos países que han sido Países Bajos, ¿no es cierto?, que emergieron después del último deshielo que hubo en el planeta, emergieron continentes nuevos, donde habían problemas de sedimentos que estaban anteriormente debajo del mar. Entonces, tienen características de ser suelos bastante arcillosos y con problemas de estabilidad muy grandes. Entonces, cuando se hacen los túneles, los cortes en las pendientes, ¿no es cierto?, entonces tiene que haber estabilidad de taludes. Toda esa conjunción, digamos, de estas teorías se aplica, y se empieza justamente con la teoría de la estabilidad de talud. Entonces, hasta ahora, inclusive, esas teorías aún lo manejamos. Justamente la segunda parte de la materia de suelos 2 toca este tema. Bueno, posteriormente aparecen los vehículos, ¿no es cierto?, con ruedas, como son los camiones, los automóviles, etc. Y hay necesidad de hacer puentes, hay necesidad de hacer carreteras, etc. Y llega la Segunda Guerra Mundial, año 1930 aproximadamente, y ahí empieza justamente allá la participación de este señor que le llamamos Carl von der Sage, que era un alemán nacionalizado norteamericano. Hace sus investigaciones, ¿no es cierto?, y presenta un libro en una convención y hace reconocer a la mecánica de suelos como una ciencia nueva. Estamos hablando aproximadamente del año 1935. Entonces, Terzaghi, lógicamente se lo reconoce como el padre de la mecánica de suelos. Entonces, vuelvo a repetir, la mecánica de suelos es una ciencia nueva, que trata justamente de los eventos tanto empíricos como también teóricos. En la mecánica de suelo bastantes soluciones, ¿no es cierto?, pues se da desde el punto de vista mezclado con la parte de experiencias, ensayos empíricos, con la teoría. Justamente por este motivo yo voy a dar la definición de la mecánica de suelos de este autor, de Carl Terzaghi. Su nombre es Carl von Terzaghi. Referido a eso, dice Terzaghi de la siguiente manera, define la mecánica de suelos de la siguiente manera. La mecánica de suelos es la aplicación de las leyes de la mecánica de suelos y la hidráulica a los problemas
de ingeniería, que tratan con sedimentación y otras acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas producidas por la desintegración mecánica o descomposición química de las rocas. Lógicamente, como decís, ¿no es cierto? El elemento principal para que se conforme un suelo es la roca madre o la que da origen por diferentes acciones geológicas, de interperismo, en fin, por transporte, de los agentes de transporte, se va conformando diferentes tipos de suelos. Y dice, bueno, también una descomposición química, no solamente física. Independiente que tenga o no contenido de materia orgánica. Lógicamente que la descomposición de la materia orgánica también a su punto final llega justamente a ser limos y arcillas. Bueno, entonces él define, ¿no es cierto?, la mecánica de suelos de la siguiente forma también. La mecánica de suelos considera los siguientes puntos, todo este conjunto. Dice, primeramente, teoría sobre el comportamiento de los núcleos sujetos a cargas basadas en las simplificaciones necesarias. ¿Qué quiere decir esto? El suelo, por naturaleza, porque no participa en su formación del suelo el hombre, sino ha sido la naturaleza durante el transcurso de miles o millones de años, con diferentes eventos climatológicos, en fin, sísmicos, etcétera. Entonces, los suelos se caracterizan por ser heterogéneos. No podemos decir, ¿no es cierto?, que un suelo es un suelo homogéneo, isótropo, elástico, en fin, no podemos decir. Tiene particularidad en cada sitio, en cada trecho donde se construye, donde se hace algo. Entonces, ¿qué hacemos, ¿no es cierto?, justamente aquí? Simplificamos suponiendo algunas cosas, ¿no es cierto?, siempre tratando de dar seguridad a la obra y por consiguiente, supongamos, si tenemos un lugar X, por así decir, un tipo de suelo que sea muy blando, el otro sea de una consistencia media, otra consistencia dura, otra vez media. Entonces, como va variando poco a poco, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de simplificar esto, ¿no? Y decir, bueno, le ponemos la parte más crítica por dar más seguridad. Y por tanto, también, ¿no es cierto?, vamos a suponer que estamos simplificando, digamos, ese problema que podría haber por ejemplo, en una carretera. Imagínense hacer un cambio cada 10 metros o cada 20 metros. Sería un caos. Entonces, ¿qué se trata de sacar? Justamente simplificar. Es decir, bueno, lo ponemos, que este suelo es esto. Cambiaremos este trecho y lo tomamos el mayor, digamos, tramo, digamos, de que el suelo sea con mejores condiciones. O de repente sea valedero tomar el parámetro del peor suelo, ¿no es cierto?, generalizando un tramo determinado que permita trabajar. En fin, entonces eso tenemos que verlo ya en la práctica, dependiendo de la investigación que se haga en un sitio determinado. Igualmente un edificio, imagínense que tengamos un edificio de varios niveles y tenemos diferentes tipos de suelo a diferentes profundidades. Entonces, sería medio, un poquito, digamos, constructivamente difícil de solucionar para cada punto determinado poner un tipo de fundación. Entonces, ¿qué hacemos? Generalizamos. Decimos, por esta razón, ponemos este tipo de fundación para dar seguridad y dar eficiencia, ¿no es cierto?, en el trabajo. Porque en el papel podemos dibujarlo. Aquí una zapata, aquí pilote, aquí que sea fundación radiera, aquí, en fin. Pero no podemos hacer eso. Hay que tratar de simplificar y dar soluciones generales, más que todo por la trabajabilidad. Bueno, en el segundo punto está hablando de la investigación de las propiedades físicas de los suelos reales. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, hablemos de arena. La arena puede ser muy compacta, media, blanda, suelta o muy suelta. Diferentes condiciones, pero sigue siendo arena.
Entonces, dependiendo de sus condiciones de compacidad, va a ver su comportamiento de ese suelo, ¿verdad? De repente, si una arena es suelta, bueno, no puedo poner directamente un edificio ahí, porque va a tener asentamiento. Si la arena es bastante compacta, entonces no tengo ningún problema. Pero, lógicamente, como arena, algunos libros dicen, la arena de compacidad media, su tensión admisible varía, por así decir, de 0,5 a 1,5. O en compacta varía de 1,5 a 4, digamos. Pero ¿qué valor voy a adoptar? Eso me está diciendo como pauta del material que podemos encontrar con esas cualidades. Pero lo real es hacer el estudio y determinar exactamente cuáles son los valores reales del suelo real con el cual vamos a trabajar. Pues lo que está en el libros son referenciales. Cuando ya sale, digamos, ya sea el valores muy pequeños o valores muy grandes dentro del rango que me da un autor, entonces tengo que investigar, no estoy dentro de eso, entonces que algo anda mal. Entonces, para estar seguro, que tengo que hacer? Realmente tomar los ensayos de los suelos reales con el cual se va a trabajar. En el punto 3 dice aplicación del conocimiento teórico. Lógicamente aquí las diferentes aplicaciones de la teoría, que sea de la electricidad, teoría, en fin, ¿no? Y también, ¿no es cierto? Este mismo aplicamos a los problemas y solucionamos con la parte empírica a los problemas prácticos. Entonces, conjuncionamos lo que es la parte teórica con el empirismo y solucionamos problemas prácticos. Aquí es muy importante, en realidad, aprovechar el conocimiento empírico. Muchas veces hay muchos ingenieros, por ejemplo, que son bastante teóricos, ¿no es cierto? En el libro hablan de, qué sé yo, de una hipótesis de algo y quieren que sea exactamente eso. Pero sin embargo, viene un capataz, de repente sabe que es ingeniero, ¿por qué no hacemos esto? Lo vamos a solucionar mejor. De repente mezclamos este material con este material y va a dar mejores soluciones. Entonces el teórico, ¿no es cierto?, que es el ingeniero, va a decir, no, yo tengo la razón porque yo soy el genio, pues no, yo soy ingeniero. ¿Usted qué sabe? Pero no hay que aprovechar ese conocimiento empírico o de experiencia que tiene el señor este que ha trabajado muchos años, sabe cómo mezclarlo, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta su conocimiento para dar soluciones. Como alguien me decía, por ejemplo, no es lo mismo que un médico, ¿no es cierto?, especialista en todas las ramas, bueno, se ha pasado estudiando toda su vida, pero ha hecho una sola operación. En cambio, aquella persona, ¿no es cierto?, que no tiene tantos títulos, pero sin embargo ha trabajado toda su vida, ha hecho tantos trabajos, ¿verdad? ¿Cuál es más confiable? La persona que tiene más experiencia, ¿verdad? Lógicamente con conocimiento teórico, por supuesto, pero eso lo mismo pasa justamente en nuestra profesión. Por ejemplo, si ustedes contratan una persona que maneje, por ejemplo, una pala cargadora o simplemente una moto niveladora con algo. La persona que sabe manejar una moto niveladora sin mucha vuelta le va a perfilar el suelo y le va a dar listo con unas 2 pasadas de máquina para echar ya el pavimento. En cambio, la persona que no tiene experiencia va a pasar unas 10 veces para dar esa solución. No tiene experiencia. ¿Y cuánto ha perdido en dinero usted en horas máquina? Porque está alquilada la máquina, desgaste de máquina, combustible, y el operador que está cobrando por lo mismo que está perdiendo, pese que no tiene experiencia, pero hay que pagar. En cambio, esta persona que tiene experiencia pasa 2 o 3 pasadas y ya soluciona el problema. Igualmente pasa, estamos compactando. Viene un tipo, toca con la mano y dice, no, a este le falta agua, échale un poco más de agua para compactar. O dice, bueno, se pasó de agua. Esperemos que evapore un poco para compactar. La persona que no conoce qué hace, toma la muestra, va al laboratorio, toma la humedad, ¿no es cierto? Tiene que secarlo, pesarlo, etcétera, etcétera. Entonces estamos perdiendo tiempo. Por eso ahí justamente juega mucho en
en la ganancia, digamos, ¿no es cierto?, de una empresa cuando tenemos personas con bastante experiencia. Que trabajar con novatos. Los novatos a veces tardan en aprender, en tener experiencia. A veces, bueno, esa experiencia es pagada pues, ¿no? con dinero para que aprendan. Y después a veces no lo aprovechamos, lo que le hemos enseñado y le hemos pagado para que aprendan. Bien, entonces eso es más o menos lo que toma en cuenta Terzaghi en lo que hablamos de la definición de la mecánica de suelos y la consideración de diferentes puntos sobre su teoría. Bueno, ahora vamos a definir en realidad qué es suelo y su origen. A través de un proceso de integración mecánico y descomposición química, las rocas dieron origen a un suelo. El suelo se puede definir desde 3 puntos de vista. Uno, que es el geólogo, agrónomo e ingeniero civil. El geólogo define el suelo como material resultante de la descomposición y desintegración de la roca por ataque de agentes atmosféricos. Esta es una definición del geólogo N.J. Chiosi. Eso Botaryov, que es un ruso, dice que él es agrónomo. Este ha trabajado mucho, ¿no es cierto?, en la investigación de suelos y tiene libros de Sobotaryov, por ejemplo, de mecánica de suelos relacionados con ingeniería civil. La Gabriel se enamoró en un libro bastante viejito, pero ha contribuido mucho a la mecánica de suelo que ha aplicado en ingeniería civil este Sobotaryov. Sobotaryov es agrónomo y define al suelo como la delgada parte superior del manto de rocas en que penetran las raíces de las plantas y donde toman agua y las demás sustancias necesarias para su existencia. Al agrónomo le interesa el suelo, ¿no es cierto?, simplemente como partículas que tengan nutrientes. Eso. No le interesa otra cosa. Ahora, desde el punto de vista del ingeniero civil, como hace la definición, Rico, que es un autor, Castillo es otro. Entonces aquí la definición de 2 autores, que es Rico y Castillo. Define el suelo como un conjunto de partículas minerales producto de la desintegración mecánica o de la descomposición química de las rocas preexistentes. Lógicamente aquí habría que complementar un poquito, decir también, ¿cierto?, también de la descomposición de la materia orgánica, ¿no?, porque al final se convierte en suelos. En ingeniería civil hay mucho que ver lo que son suelos orgánicos, por ejemplo. Cuando la parte orgánica, ¿qué significa? De que con el tiempo va a ir descomponiéndose y va a ir convirtiéndose, si en ese momento es limo, se va a convertir en arcilla, y arcilla puede ser expansiva, o arcilla ¿qué quiere decir expansiva? Que puede cambiar de volumen. Cuando adquiere, supongamos que está con humedad muy baja, y luego se satura o se adquiere mayor humedad, entonces eso va a producir un cambio de volumen, va a aumentar de volumen. Por consiguiente, ese cambio de volumen puede alterar la superficie de un pavimento, puede levantar inclusive estructuras, porque la presión de hinchamiento es bastante grande. Entonces, no es nomás en mecánica de suelo decir, por ejemplo, a unos 30 o 40 metros, porque le vemos un color gris o negruzco, decimos, bueno, materia orgánica. No, señor. Puede ser una descomposición de algún otro mineral, ¿no es cierto?, que no es orgánico, que simplemente le ha dado la pigmentación. Entonces, si yo digo orgánico por simplemente de verle el color, entonces, bueno, estoy como puedo decir, magnimizando la cosa, porque lógicamente, si yo tengo materia orgánica, tengo que salvar eso, porque la materia orgánica tiende a deformarse, de aplastarse o de hincharse. Entonces, no es nomás decir así, sin conocimiento, sin haber hecho un ensayo, si realmente es orgánico o no es orgánico. La prueba de materia orgánica es fácil hacer. Se eleva a alta temperatura, se pesa, ¿no es cierto?, se seca la muestra, luego se pesa y luego se pone a alta temperatura y todo lo que es orgánico va a desaparecer. Y luego pesamos y vamos a detener
toda la parte sólida va a quedar ya exento de la parte orgánica y por tanto va a disminuir su peso. Entonces sacamos en porcentaje el porcentaje de materia orgánica. Si no tenemos esa prueba, también podemos hacer simplemente con un poco de alcohol. Se seca la muestra, una vez que esté seco, le echo alcohol y le prendo fuego. Lógicamente con mucho cuidado, por supuesto, ¿no? Entonces ya el alcohol produce ignición. Todo lo que es orgánico se va a arder. Y luego voy a pesar y voy a determinar si realmente es orgánico o no es orgánico. Pero no puede ser así, sí, porque lo visto nomás digo orgánico. Por eso hay que tener mucho cuidado en hablar esa parte. Especialmente en estructuras, ¿no? En carreteras también. Bien, entonces, pero generalizando nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir de estas tres concepciones que vemos acá? Entonces, suelo es todo un material suelto, desintegrado, que se encuentra sobre la corteza terrestre, en definitiva. Tanto materia inorgánica como orgánica. Esos suelos. Bueno, siguen inscripciones jóvenes, no sé por qué, muy pocos asistentes. Hola. Sí, ingeniero, le escuchamos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, digamos, de que hay pocos alumnos participantes? Ahora, por ejemplo, están, creo, alrededor de 20 y tantos nada más. Y son inscritos alrededor de 49, creo, está en la lista. Hay una ausencia, no sé si no van a asistir a clases o en su defecto no están cambiando de materia, no sé qué es lo que pasa. Por eso no me gustaría avanzar mucho porque de repente ya la próxima semana va a ser más normal y bueno, tienen que asistir porque voy a tomar en cuenta la asistencia. Estos dos clases no estoy tomando asistencia porque hay una inscripción, creo, no sé qué cosa. Entonces por eso no estoy tomando en cuenta la asistencia, pero la próxima semana sí ya voy a tomar en cuenta. Por eso no quiero avanzar mucho tampoco porque se van a quedar por los compañeros que no han venido sin saber qué es lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar a esta partecita, nos vamos a tocar y después lo dejamos. Factores que intervienen en la formación de los suelos. ¿Cuáles son los factores? Los factores más importantes que intervienen son la materia de origen, o lo que se llama roca madre. Después participa el agua, topografía del lugar, el clima de la región, la temperatura, organismos existentes, el ser humano, movimientos sísmicos, ciclones, maremotos, lo que llamamos esto, los famosos tsunamis, ¿no es cierto? Los maremotos son los tsunamis. Y las explosiones nucleares. Las pruebas nucleares que se hace haciendo perforación, ¿no es cierto? Hacen explosiones nucleares. Pero ahora están haciendo ya en el mar, imagínense, elementos radiactivos, haciendo pruebas en el mar, casi todos los peces se contaminan. ¿Cuántas veces estaremos comiendo nosotros pescados enlatados, ¿no? Ya contaminados? Bien, entonces todos estos agentes, ¿no es cierto?, participan como decía, ¿no es cierto?, de la materia de origen. Bueno, si esto expongo al sol, bueno, una de ellas que está expuesta al sol, lógicamente va a calentar a la temperatura del sol. Y luego, lógicamente, que va a haber dos elementos, ¿no es cierto?, importantes, que en la parte superior va a haber más temperatura, mayor dilatación. La parte de más abajo va a ser menos temperatura, menos dilatación, y por consiguiente aparecen presiones, ¿no es cierto? Y esas presiones causan fisuras. Empiezan a producirse, ¿no es cierto?, una especie de astillas, ¿no?, que comúnmente lo conocemos como exfoliación, y a través de esas fisuras entra el agua. Si hay hielo, ¿no es cierto?, hay congelamiento, entonces el hielo aumenta de volumen y empieza a descomponer, a quebrar las partículas sólidas.
Viene la lluvia, lo mismo, ¿no es cierto? La lluvia es importante porque la lluvia también es una reacción química, ¿no es cierto? Aparte de causar la oxidación, por ejemplo, ¿no es cierto? Produce la carbonatación y produce la hidratación. Tres factores que en la descomposición, lógicamente, la descomposición química. Después vamos a hablar de eso. Entonces, desde ahí empieza todo esta roca madre está expuesto a todos esos factores. Bueno, después, lógicamente, que el agua va, como vuelvo a repetir, va a humedecer, de repente, ¿no es cierto? En las fisuras que tiene la roca hay una semilla de alguna planta o material acarreado por el viento, ¿no es cierto? Se quedan ahí, nace la pequeña planta y nace una plantita ahí. Y bueno, entonces eso lógicamente también incrementa la descomposición de esta roca. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? Estamos hablando ya de los organismos existentes aquí. El agua produce tanto, ¿no es cierto?, como alimentación para que aparezcan hongos, para que aparezca la oxidación. Ustedes saben que la oxidación se produce oxígeno más hidrógeno, ¿no? En fin, la topografía con el transporte, vamos a hablar de eso, la topografía con el transporte. El clima, por ejemplo, ¿no es cierto? Si tenemos, ¿por qué? Por ejemplo, los desiertos. En los desiertos no hay piedras, solamente arenas. Por el cambio brusco de temperatura que hay en el día están 50, 60 grados aproximadamente y en la noche es un frío que no lo aguantan, ¿se da cuenta? Todos esos elementos, ¿no es cierto?, de cambio brusco de temperatura ha hecho que se desintegre todo lo que es la sólida y quede en arena. La temperatura ya hablamos, ¿no es cierto?, por el recalentamiento y la exposición o el hielo, ¿no es cierto?, que congela también lo mismo, produce un acortamiento, digamos, por dilatación. Los organismos existentes, por ejemplo, ¿no es cierto?, si tenemos un óxido de, qué sé yo, de hierro, un óxido con magnesio, aparecen hongos microscópicos, ¿no es cierto?, o elementos microscópicos en el cual empiezan a desintegrar la roca. Y con la reacción química que ocurre, ¿no es cierto?, el oxígeno más el agua, entonces da lugar a que aparezcan estos microorganismos. Y también aparecen plantas encima, en fin. El ser humano lo mismo. Si estamos haciendo una carretera, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo cortes en roca o haciendo túneles, ¿no es cierto? Y lógicamente estamos rompiendo, digamos, ¿no es cierto?, de las rocas y luego, ¿qué hacemos? La primera medida, siempre por ser más económico además, ¿no es cierto?, en vez de sacar de un túnel, ¿no es cierto?, de llevar el material a otra parte, ¿qué lo hacemos? Lo tiramos del río. El río se encarga de transportar y finalmente las piedras que transporta el agua se van a convertir en piedras, en bloques, después se van a convertir en bolones, después de bolones pues, se van a convertir en gravas, de las gravas se convierte en arenas, en limos y arcillas coloidales finalmente. Entonces el ser humano actúa, ¿no?, como elemento que contribuye a la formación de los suelos y a la desintegración de las rocas. Después los movimientos sísmicos, como son los temblores, los terremotos, etc. Los ciclones, que son transporte debido al viento muy fuerte. Y también los maremotos, que comúnmente conocemos como tsunamis. Y las explosiones nucleares, ¿no es cierto? Las explosiones nucleares hacen las pruebas nucleares, ¿no es cierto?, de las cargas atómicas. Antes hacían en el desierto, pero como hubo mucha protesta, ahora lo hacen en el mar. Entonces, también porque esto contribuye en la fisuración de los grandes bloques de rocas, ¿no es cierto?, que fisura y, bueno, finalmente va a estar más expuesto a la descomposición. Bueno, entonces, estos factores, ¿no es cierto?, que hemos comunicado en todo, van a obtener un tipo de suelo. Por ejemplo, ¿cómo lo llamo? Aún supongamos que yo tengo la roca madre, ahí hubo factores, ¿no es cierto?, que han descompuesto la roca, pero el sedimento que salió de la roca se queda en el mismo sitio. ¿Cómo se llama ese tipo de suelo?
Acuérdense de geología. ¿Entienden, no? Yo tengo un bloque, bueno, actúa el agua, actúan muchos factores, y todos los pedacitos que salió de la roca se quedó en el mismo sitio de la roca. ¿Qué se llama este tipo de suelos? Suelos sedimentarios. No se van a olvidar. Los suelos sedimentarios son suelos que quedan en el mismo sitio desde su descomposición. Dependiendo de los agentes de transporte, estos sedimentos adquieren otro nombre. Supongamos, ¿no es cierto?, que yo tengo ese sedimento acumulado aquí en esta cima y por alguna razón, ¿no es cierto?, va a caer por esta ladera, por efectos del agua, qué sé yo, entonces va a caer seguramente aquí abajo. Aquí voy a tener un tipo de suelo. Cuando actúa como agente de transporte, en este caso, ¿no es cierto?, que es la gravedad, todos los sedimentos de aquí, bloques, lo que se cae por acá, esos suelos se llaman talus o suelos coluviales. La característica de estos suelos coluviales o talus son generalmente, ¿no es cierto?, totalmente heterogéneos. Supónganse que yo tengo una ladera mucho más grande que esta, ¿no es cierto?, y de repente al rodar por acá me van a traer plantas que me lo van a enterrar acá, o puede ser que haga impacto con otra roca que había por acá, romper esto y bueno, va a caer, va a seguir por la ladera y se va a ir ya rompiendo cada vez más con los golpes que por la misma velocidad de gravedad que va a dar, en fin, y de repente te encuentra otra capa de arcilla, también va a haber otro poco de arcilla aquí, toda una acumulación de serie, ¿no es cierto?, en la parte donde ya el suelo llega y sobreyace en esto. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Entonces, un suelo totalmente heterogéneo y y las piedras van a ser angulosas, la arena también angulosa, no va a ser redondeada. Esa es la característica de un suelo coluvial, donde ha actuado como agente de transporte la gravedad. Ahora, cuando supongamos, bueno, que aquí yo tengo sedimentos aluviales, ¿no es cierto?, qué sé yo, con angulosidad, los materiales heterogéneos, todo lo demás. Bueno, se forma un cauce de un río, va a transportar en este caso el agua. Entonces ya aquí la gente transporta y es el agua. Cuando actúa el agua y lleva sedimentos, se llaman suelos sedimentarios aluviales o lacustres. Como ven aquí, como a los suelos sedimentarios coluviales, suelos sedimentarios aluviales o lacustres. También pueden haber mezcla de estos dos factores, tanto que haya actuado la gravedad como también el agua. Entonces van a haber partículas media angulosas, otras media redondeadas. Entonces eso se dice suelo coluvio aluvial. No siempre van a estar separados. Puede haber una mezcla. Entonces se miran las partículas, se dice, bueno, esta es angulosidad, este es un coluvial. Y a otros más redondeados, esto es aluvial. Entonces son sedimentos coluvio-aluviales. Bueno, supongamos que, bueno, aquí viene el viento, ¿cierto? Golpea con mucha fuerza y me va a llevar partículas, ¿no es cierto? Puede ser una roca también. Y bueno, las partículas van a ir desgastando poco a poco a la roca o cualquier elemento que impacte, ¿no es cierto?, siempre en una sola dirección. Y esos se van a convertir en partículas muy finas y van a ser transportados justamente por el viento. A esos suelos donde actúa como agente de transporte al viento se llaman eólicos. Dentro de los eólicos tenemos los loes y los médanos. Bueno, también puede actuar como agente de transporte, ¿no es cierto?, los glaciares, así decirlo, el hielo. El hielo está en permanente movimiento y continuo, son grandes masas con presiones muy altas. Entonces, el producto de ese agente de transporte se llama depósitos glaciares o morenas. Generalmente, la particularidad
de estos suelos, ¿no es cierto?, de depósitos glaciares o morrenas, son bastante redondeados. Partículas que van a ver, arenas, que se llevan bien redonditas, bien hechas, pero de vez en cuando aparece unas piedras bien redondeadas, pero aisladas, ¿no? Es un depósito glaciar o morrena. Bueno, antes que terminemos, aquí me falta un poquito que no está en la literatura, pero sin embargo, supongamos, por ejemplo, estamos bajando por acá, de repente aquí en la plena ladera encontramos como un depósito, ¿no es cierto?, de piedras totalmente redondeadas. Encima de la ladera, a veces a varios metros del río, que pues, supongamos que el río está pasando por acá, y sin embargo encontré aquí un depósito, ¿no es cierto?, de piedras totalmente redondeadas. Esos son depósitos lacustres. Es decir, que antiguamente el lecho del río estaba pasando por ahí. Entonces, en una avenida máxima que acumuló el sedimento, ¿no es cierto?, totalmente redondeado. Entonces, es un depósito lacustre. Y es frecuente eso. Por ejemplo, en el Chaco van a encontrar, ustedes suben en el río, perdón, en la serranía de la Guarahue, por ejemplo. Están andando por arriba, van a encontrar unas piedras totalmente redondeadas, pero sin embargo el río está casi unos 200, 300 metros más abajo. Entonces, ¿qué significa eso? De que geológicamente hubo un desgaste con el proceso de miles o millones de años. Bueno, antiguamente el cauce del río era más arriba. Entonces ahí se dejó justamente depósitos lacustres. Bien, entonces eso más o menos es, digamos, ¿no es cierto?, los nombres que adquieren los sedimentos en base al agente de transporte. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Me escuchan? Sí, Por favor, me Ninguna manda. pregunta, ingeniero. Sí, sí. Pregunta nomás, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Alguna duda de algo? A ver, por favor. ¿Por qué estoy mostrando esta imagen aquí? Fíjense. ¿Quién nos está diciendo esto? Toda esta zona que está en la cobertura por acá, ¿no es cierto?, que es un sedimento de reciente formación, eso se llaman terrazas aluviales. Muchas veces, ¿no es cierto?, pasa una quebrada por aquí, hay una barranca y encima hay un suelo, ¿verdad? Que se ve arena, arcilla, limo, todo demás, hay plantas, todo demás. Eso denominamos una terraza aluvial, porque así el transporte del agua. Y ahí se han crecido la vegetación, todo demás. Generalmente en las barrancas, en las riberas de los ríos tenemos ese material. ¿Ya? Aquí estamos viendo todo esto, es justamente eso, una terraza aluvial. Con el tiempo, ¿no es cierto?, sí ya se ha formado, fíjense, tiene otra formación, en otra era geológica, en el cual ya están casi en proceso de litificación, ya son rocas, pero en reciente formación, todavía por eso tienen esta característica. Después tenemos aquí otro material, fíjense, de otra era geológica, que tenemos aquí, también está mucho más litificado, o sea, ya convirtiéndose en roca, más dura. Después tenemos otro material también que es de esta misma característica, pero con mayor dureza. Después tenemos otro abajo. Entonces aquí está una historia, justamente, ¿no es cierto?, de la deposición de sedimentos durante las eras geológicas. Por eso los geólogos dicen, bueno, de aquí a acá pertenece al Cenozoico, en fin, al Mesozoico, en fin, ¿no? Eso ya es una especialidad de los geólogos en caracterizar justamente los materiales, ¿no es cierto?, en base a la textura y al tipo, digamos, ¿no es cierto?, de suelo que preponderaba en esa época, entonces le ponen su nombre. Pero todo lo que está encima de la formación terciaria, por ejemplo, son los cuaternarios, que son de reciente formación. Después ya arcillas o limos o arenas compactas, muy duras, casi secas, eso ya son terciarios. Y después ya viene otra era geológica que está a mayor profundidad. Rara vez aflora, como en este caso, por esta otra era geológica, debido, ¿no es cierto?, a gente, digamos, de
de erosión. Entonces, esta que ha ido descubierto y está mostrando de otra formación geológica en esta figura. Bien, entonces yo les propongo, si no hay preguntas, dejarlo acá porque lo vamos a hacer muy lejos a los que vengan después. Yo creo que el lunes ya va a estar todo normal, supongo. El lunes, miércoles y viernes, ¿no? Próxima semana. ¿Cuándo terminan las inscripciones? ¿Hoy día? Y hoy día, ingeniero, acá. Ya, entonces el lunes tiene que estar todo normal. La próxima semana, ¿ya? Entonces la próxima semana avanzamos más, por favor. Dejaremos aquí. Está bien, ingeniero. No hay Bueno, problema. entonces, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.